Nunca pensé que me iba a tocar vivir una traición así. Y menos de alguien que yo consideraba mi hermano. Sí, ya sé que esa palabra a veces se usa muy a la ligera, pero con Julio, con él no era así. Con él todo era real. Crecimos en la misma calle, pateamos la misma pelota, comimos de la misma olla cuando en casa no había ni para un pan. Julio era ese tipo de amigo que uno siente más familia que la familia misma. Me acompañó en mis peores momentos, y yo estuve en los suyos. Hasta lo ayudé a salir de una adicción, ¿sabes? Lo defendí frente a su viejo, lo metí a trabajar conmigo cuando nadie le quería dar oportunidad. Y mira cómo me pagó. Todo esto empezó hace como 4 meses. Yo estaba en una buena racha. Después de años de esfuerzo, me ofrecieron un ascenso en la empresa donde trabajo. Iba a ser subgerente, con un buen aumento, seguro médico para mi mamá y todo eso. Me sentía orgulloso, por fin algo salía bien. Y claro, ¿quién fue la primera persona con la que lo compartí? Con Julio. Esa noche nos fuimos a tomar unas cervezas para celebrar. Brindamos, nos reímos, recordamos viejos tiempos, pero yo no sé, loco. Ahora que lo pienso, en ese momento ya había algo raro en sus ojos. Algo que no supe ver. En esa misma época conocí a Sofía, una compañera de recursos humanos. Tímida, inteligente, con esa sonrisa que te da paz. Me enganché rápido con ella, y a los pocos días ya estábamos saliendo. Julio la conoció y me dijo que le caía bien, que se alegraba por mí. Incluso una vez me dijo, por fin una mujer que no te quiere usar. Porque sí, ya había tenido algunas historias que terminaron bastante mal. Al principio todo iba bien. Pero después algo empezó a cambiar. Julio se volvía más distante. Dejaba de responder los mensajes, cancelaba las salidas de último momento, inventaba excusas todo el tiempo. Pensé que estaba pasando por algo, pero no quiso hablar. Yo me preocupé, porque él tiene sus demonios, y cuando se cierra, es porque algo anda mal. O eso creía yo. Y mientras él se alejaba, Sofía empezaba a actuar raro también. Ya no era la misma. Se distraía, evitaba el contacto visual, apagaba el celular cada vez que venía a casa. Una noche me dijo que estaba muy cansada y que prefería irse temprano. Hasta ahí todo bien, pero al otro día me enteré, por accidente, que se había ido a un bar en el centro. Con alguien. Adivina con quién. No lo quise creer. Me negaba. Me decía, no puede ser, es mi novia, es mi mejor amigo, no pueden hacerme esto. Pero el presentimiento era demasiado fuerte. Así que empecé a prestar atención, a observar. Pequeños detalles. Silencios incómodos, miradas que duraban demasiado, excusas mal armadas. Todo empezó a encajar. Y un día, me llegó un mensaje anónimo. Decía, abrí los ojos. No todo lo que brilla a tu lado es oro. A veces el veneno viene de donde más confías. Me reí al principio. Pensé que era una joda, un troll o alguien que quería arruinarme la relación. Pero después vinieron las fotos. Una secuencia borrosa de imágenes, Julio y Sofía en un café. Luego en su moto. Luego entrando juntos a un edificio. Y ahí mi mundo empezó a quebrarse. No podía respirar. Literal. Sentí que se me cerraba el pecho, como si algo me estuviera aplastando el corazón. Me temblaban las manos. Estuve como 1 hora mirando esas fotos, una por una, queriendo encontrarle una explicación lógica. Pensé que quizás era otra chica parecida a Sofía. Que tal vez Julio se juntó con ella por algo del trabajo. Cualquier excusa absurda que me calmara el alma, pero no. Pasé toda esa noche despierto, fumando como nunca, caminando en círculos por el departamento. A las 5 de la mañana, tomé una decisión, los iba a enfrentar. A los dos. Ya estaba harto de imaginar, de sufrir en silencio. Necesitaba saber la verdad, aunque me partiera. Y fue así como le escribí a Julio. Le dije que viniera, que necesitaba hablar con él cara a cara. Me respondió rápido, dale, bro, todo bien. Esa respuesta me dio más rabia todavía. ¿Cómo puede alguien actuar tan normal mientras está cogiendo tu vida por detrás? Hoy vino. Lo tuve frente a mí. Y la verdad, no fue nada de lo que esperaba. Porque cuando te traicionan, no duele solo lo que te hacen.
Duele darte cuenta de que alguien que vos amabas fue capaz de ocultarlo con tanta frialdad. Y lo peor de todo es que todavía no sé si tengo fuerzas para odiarlos. Cuando Julio llegó, traía esa sonrisa suya de siempre. Como si nada. Como si todavía fuera mi compa, mi hermano del alma. Yo lo miraba desde el sillón, con las fotos todavía abiertas en el celular. El corazón me latía fuerte, loco. Fuerte de verdad. Me dolía hasta el cuello de la tensión que tenía acumulada. ¿Qué onda, bro? Me dijo al entrar, como si viniera a tomarse unas chelas. No le contesté. Solo le señalé el sillón con la cabeza, y él se sentó. Noté que se puso un poquito nervioso, pero trató de disimular. Le pasé el teléfono, con las imágenes abiertas. No dije una palabra. Lo dejé verlas. Vi cómo se le borró la sonrisa. Se le cayó la máscara en 2 segundos. Pasó de estar relajado a apretar la mandíbula y tragar saliva como si le hubieran puesto una pistola en la cabeza. ¿Qué es esto, Julio? Le pregunté, bajito, controlando la furia. Mira, loco, empezó, pero se quedó sin aire. No es lo que pensás. Ah, ¿no? Entonces explícamelo. Porque yo estoy viendo a mi novia y a mi mejor amigo entrando a un edificio juntos. A las 10 de la noche. 3 veces en 2 semanas. ¿Qué es entonces? Julio se quedó callado. Bajó la mirada. Por un segundo pensé que iba a llorar. Pero no. Levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. Fue un error, me dijo. Un error de los grandes. Pero no fue planeado, te lo juro. ¿Y eso qué carajos cambia? ¿Te pensás que por no haberlo planeado duele menos? No sabes el calor que me subió al pecho. Las manos me temblaban, loco. Sentía la sangre hervirme. Pero no le pegué. No lo eché. No grité. ¿Sabes por qué? Porque lo que más quería en ese momento era que me diera una buena razón. Una maldita razón para no perder completamente la fe en todo. ¿Desde cuándo? Le pregunté. Julio se quedó pensando. Demoró. Y en ese silencio, yo ya sabía la respuesta. Porque si tenés que pensar cuánto tiempo llevas traicionando a tu mejor amigo, es porque lo hiciste más veces de las que podés contar. Unos 2 meses, dijo al final, bajito. Ahí me paré. Caminé hasta la cocina. Me serví un vaso de agua y me lo tomé de un solo trago. No quería verlo. No quería mirarlo más. Porque si lo miraba un segundo más, iba a romper algo. O a romperle la cara. Y no quería eso. No todavía. ¿Y ella? ¿Sofía también me lo ocultó así de bien? ¿También se acostaba conmigo y después con vos como si nada? No te lo estoy contando para lastimarte, loco. Te lo estoy contando porque ya no podíamos seguir así. Vos sos importante para mí. ¿Lo sabés? No. No me vengas con eso. Si yo fuera importante, esto no habría pasado. Vos lo que sos es un cobarde. Y ella una hipócrita. Julio no respondió. Solo bajó la cabeza, como un perro regañado. Pero esa imagen, en vez de darme lástima, me dio más bronca. Porque siempre fue así, yo dándole todo, y él fallándome. Siempre. Desde pibes. Y ahí me cayó la ficha, loco. Esta no era la primera vez que Julio me traicionaba. Solo que esta vez fue demasiado obvio. Demasiado sucio. Recordé cuando tenía 15 y me gustaba una chica de la secundaria. Le conté a Julio, él me ayudó a acercarme, y después se terminó metiendo con ella. Lo perdoné. Me juró que fue sin querer, que fue un impulso. Le creí. Recordé cuando trabajábamos juntos en el taller, y yo cubría sus llegadas tarde, sus faltas, sus cagadas. Le cubrí el culo 1000 veces. Y él, nunca lo valoró. Porque siempre pensó que yo iba a estar ahí para aguantarle todo. Que no importaba cuántas veces la cagaba, yo iba a seguir firme. Hasta ahora. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunté. ¿Vas a seguir con ella? ¿Van a empezar su linda historia de amor sobre los pedazos de lo que era mi vida? Julio se encogió de hombros. No sé. No sé qué va a pasar. Yo también estoy hecho mierda con esto. Ah, ¿sí? Me reí, con bronca. Qué pena, boludo. Porque yo estoy destrozado. Pero vos
Vos solo estás hecho mierda. Me acerqué a la puerta, la abrí, y le dije: ándate, Julio. Y no vuelvas. Nunca más. No me respondió. Se levantó despacio y salió. Ni una palabra. Ni una lágrima. Ni un perdón. Nada. Como si ni siquiera supiera cómo lidiar con el daño que causó. Cerré la puerta. Me apoyé contra la pared. Y ahí sí, me quebré. Lloré, loco. Lloré como no lloraba desde que murió mi viejo. Pero esta vez no lloraba por una muerte. Lloraba por 2 traiciones. Por 2 personas que me juraron lealtad, y me apuñalaron por la espalda. Y lo peor es que todavía no sabía todo. Después de esa noche, el mundo no volvió a ser el mismo. No sé cómo explicarlo. Todo se sentía distinto. El aire, los colores, los sonidos. Como si algo se hubiera roto adentro mío y ya nada tuviera sentido. Me levantaba sin ganas, me acostaba sin paz. El silencio se volvió mi única compañía, y el dolor, mi sombra constante. Mis amigos, los pocos que me quedaban, empezaron a notar el cambio. Me llamaban, me escribían, pero yo no contestaba. No tenía energía para hablar con nadie. No quería que me vean así, destruido, como un perro herido que no sabe a dónde ir a morir. Me encerré. Literal. Casi 2 semanas sin salir. Perdí el hambre, el sueño y las ganas de existir. Una noche, mientras revisaba sin querer el carrete del celular, encontré una selfie de los 3, Julio, Sofía y yo, en una carne asada que hicimos en mi casa. Sonriendo como si todo estuviera bien. Como si no supieran lo que venía después. Y ahí me di cuenta, no fue solo una traición amorosa. Fue una burla. Fue vivir engañado en mi propia cara. Como si todos los días me clavaran un cuchillo y yo sonriera sin darme cuenta. Ese mismo día me llegó un mensaje. De ella. Hola. Sé que estás dolido. No sé ni cómo empezar. Pero necesito hablar con vos. Por favor. Lo leí una y otra vez. No respondí. ¿Qué se supone que tenía que decirle? ¿Que estaba todo bien? ¿Que la perdonaba? ¿Que entendía? No. Porque no entendía un carajo. Y mucho menos después de todo lo que me hizo. Pero al día siguiente volvió a escribir. Lo siento. De verdad. No quería que te enteraras así. No fue como pensás. Todo fue muy confuso. No fue como pensás. Esa frase me rompió aún más. Porque es la misma frase que usaba mi viejo cada vez que se mandaba una cagada con mi vieja. La misma frase vacía, cobarde, que no significa nada. Me revolvió el estómago. Pasaron 3 días. Al cuarto, me llamó. No contesté. Después me dejó un audio. Y ese sí, ese lo escuché. Su voz temblaba. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero solo quiero verte y explicarte las cosas en persona. No te voy a rogar, pero necesito cerrar esto como seres humanos. No con odio. Y ahí, loco, ahí dudé. Porque por más rabia que tenía, por más que me dolía lo que hizo, una parte de mí quería escucharla. No por perdonarla. No todavía. Sino para entender. Para poder mirar todo a la cara y decidir qué hacer con el desastre que me dejaron en el pecho. Así que le dije que sí. Nos vimos en una cafetería chiquita, lejos de todo. Ella llegó primero. Tenía los ojos hinchados, sin maquillaje, con la cara de alguien que tampoco había dormido en días. Se levantó cuando me vio, pero no la abracé. Solo me senté frente a ella, con el corazón palpitándome como tambor de guerra. No arrancó a hablar de una. Se quedó mirándome, como si no creyera que estaba ahí. No te voy a pedir que me perdones, dijo, bajito. Pero te juro que todo esto se me fue de las manos. No lo planeé. Y menos con Julio. No fue algo que busqué. La miré fijo. No dije nada. Empezó como una charla, siguió. Vos y yo nos estábamos distanciando, discutíamos por tonterías, y él me escuchaba. Me preguntaba cómo estaba. Me hacía sentir menos sola. Ahí me herví por dentro. ¿Y te consoló con la pija? Le solté, sin filtro. Se quedó helada. Bajó la cabeza. No me contestó. ¿Sabes lo que más me duele, Sofía? Le dije. Que yo te contaba todo.
Te hablaba de lo mucho que me dolía ver a Julio mal. Te confié hasta mis traumas más íntimos. Te abrí las puertas de mi vida, y vos entraste con los zapatos sucios. Ella lloró. De verdad. Lágrimas pesadas. Pero yo ya no podía sentir empatía. Al menos no en ese momento. Porque en lugar de explicaciones, me estaba dando excusas. Y yo no quería excusas. Quería la verdad. Cruda. Sin edulcorantes. ¿Lo amás? Le pregunté de golpe. Me miró con los ojos empapados. No lo sé. Esa respuesta me mató. Porque si me hubiera dicho que sí, lo aceptaba. Si me hubiera dicho que no, me aliviaba. Pero ese no lo sé, fue como una patada en el pecho. Entonces fuiste capaz de arruinarme la vida por algo que ni siquiera sabes si vale la pena. Y ahí me paré. Le dejé el café intacto sobre la mesa, le di media vuelta, y me fui. No la miré atrás. Porque si lo hacía, quizás dudaba. Quizás me ablandaba. Y no quería seguir siendo el tipo que siempre perdona. Ese día entendí algo, loco. Que no todas las personas están hechas para cuidar lo que les das. Que hay gente que, aunque la ames con todo, te va a romper. Y que el dolor más fuerte no viene del final, viene de cómo termina todo lo que alguna vez pensaste que era eterno. Pero todavía había algo más que no sabía. Lo más turbio de todo esto no era la traición. Era lo que Julio realmente había estado ocultando. La mente humana es una cosa jodida, loco. Uno cree que ya tocó fondo, que no puede caer más, y de repente, ¡pum!, aparece algo que te demuestra que estabas apenas rascando la superficie del dolor. Después de esa última conversación con Sofía, me dije a mí mismo que iba a cerrar ese capítulo. Que iba a enfocarme en sanar, en mirar para adelante. Me lo repetí como mantra todos los días. Pero no funcionaba. Porque la verdad seguía pudriéndose por dentro. Y yo lo sentía. Había algo más. Algo que no encajaba. Un domingo a la madrugada, mientras no podía dormir, abrí una carpeta vieja de mi compu. Una que tenía cosas del trabajo, fotos, proyectos, recuerdos. Y ahí encontré algo que había olvidado por completo. Un vídeo. Un vídeo que grabamos hace un par de años, cuando Julio y yo estábamos empezando un pequeño emprendimiento. La idea era grabar contenido, entrevistas, cosas motivacionales. Nos creíamos invencibles. Lo abrí solo para distraerme. Pero mientras lo miraba, noté algo raro. Una escena, de fondo, donde se veía a Julio escribiendo algo en su libreta. Una libreta negra. Siempre la llevaba con él. Siempre. Yo le pregunté un par de veces qué escribía ahí y él me decía, puras pendejadas que se me vienen a la cabeza. Nunca le di importancia. Esa libreta me empezó a hacer ruido. Así que al día siguiente, hice algo que no pensé que iba a hacer. Fui a buscar a uno de los amigos en común que todavía me hablaba. Nico. Lo cité en una plaza, sin decirle para qué. Necesito saber algo, le dije directo. Vos que pasás más tiempo con Julio, ¿sabés si sigue escribiendo en esa libreta negra que siempre tenía? Nico se quedó pensando. ¿La que lleva a todos lados? Sí. La sigue usando. ¿Por? ¿Nunca la leíste? ¿Estás loco? Ese tipo la guarda como si fuera oro. No la suelta ni cuando va al baño. Y ahí se me encendió todo. Porque cuando alguien esconde tanto algo, no es por tonterías. Es porque guarda secretos. Esa noche no dormí. Me la pasé dándole vueltas al asunto. Hasta que decidí hacer lo impensable. Fui a la casa de Julio. Sabía que los martes por la noche iba al gimnasio, y se tardaba como 2 horas. Conocía su rutina mejor que nadie. Lo esperé a que se fuera. Entré al patio trasero, como tantas veces antes, y por primera vez en mi vida, me sentí un intruso en la casa de mi mejor amigo. La puerta del fondo no tenía seguro. Entré. Todo estaba igual. Los mismos cuadros, el mismo desorden, el mismo olor a desodorante barato. Subí a su cuarto. Abrí los cajones, el ropero, hasta que la encontré, la libreta negra. Me senté en su cama, temblando, y la abrí. Loco, no estaba preparado para lo que encontré. No eran ideas. No eran frases sueltas. Era un diario. Un maldito diario de pensamientos, reflexiones y confesiones. Leí entradas con fechas.
algunas de hacía años, otras más recientes. Y en muchas de ellas, hablaba de mí, de su envidia, de cómo siempre sintió que yo tenía lo que a él le faltaba, de cómo odiaba que la gente me admirara, que mis relaciones fueran estables, que incluso mis errores terminaran saliéndome bien. Decía cosas como: no entiendo por qué a él todo le sale. Yo soy más inteligente, más fuerte, más constante. Pero nadie me ve. Todos lo miran a él. A veces sueño con verlo caer. No por maldad, sino para que entienda cómo se siente uno cuando el mundo no te elige. Y lo peor. Sofía es su debilidad. Si alguna vez quiero realmente joderlo, sé por dónde empezar. Ahí me paralicé. Tuve que cerrar la libreta. Respirar. Volverla a abrir. Ver si eso estaba de verdad ahí o si me lo estaba imaginando. No, loco. Estaba escrito. Bien claro. Ese hijo de puta no se metió con Sofía solo por tentación. Lo hizo porque quería destruirme. Porque en algún rincón oscuro de su alma, le generaba placer verme sufrir. Era envidia disfrazada de amistad. Era odio con una sonrisa de hermano. Guardé la libreta. No me la llevé. No quise ser él. No quise robarle nada. Pero esa noche, salí de su casa sabiendo que lo nuestro había muerto mucho antes de que él se acostara con mi novia. Que esa traición fue solo el final visible de una historia podrida desde hace años. Esa noche lloré distinto. No como víctima, no como hombre engañado. Lloré como alguien que por fin entendía que hay vínculos que uno idealiza toda la vida, pero que solo existen en la cabeza de uno. Yo pensé que tenía un hermano. Y lo que tenía era un enemigo muy paciente. Esa noche, después de leer la libreta de Julio, algo se quebró de forma definitiva. No fue como cuando te rompen el corazón. Fue más profundo. Como si me arrancaran algo de raíz, una parte de mi historia, de mi identidad. Porque cuando creces con alguien, cuando compartís años de tu vida creyendo que es tu hermano, no te preparas para descubrir que te odió en silencio. Esa traición no fue una puñalada. Fue un envenenamiento lento, de años. Y yo, ni enterado. Pasé días en shock. En silencio. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a Nico. Sentía que si lo decía en voz alta, si admitía lo que había leído, lo volvía más real. Y yo no estaba listo para aceptar que toda mi vida había estado rodeado de mentiras. Me cuestioné todo, loco. Cada salida, cada conversación con Julio, cada vez que me dijo te quiero, hermano. ¿Cuántas veces me miró y por dentro deseaba que me fuera mal? ¿Cuántas veces sonrió sabiendo que estaba armando el golpe? Y después vino la rabia. Esa rabia caliente, seca, que no se grita, pero que te quema desde adentro. No por lo que me hizo, sino por lo que me robó. Me robó la confianza. Me robó la inocencia. Me robó años de una amistad que, para mí, era sagrada. Y no hay forma de recuperar eso. No hay perdón que repare una traición que fue construida con tanta paciencia. Y ahí empezó la parte más oscura de todo este viaje, la venganza. Sí, lo pensé. No te voy a mentir. Fantaseé con 1000 maneras de hacerlo pagar. Con dejarle una nota anónima. Con imprimir páginas de esa libreta y pegarlas en el barrio. Con contarle a todos lo que realmente pensaba de ellos. Hasta llegué a pensar en arruinarle a algún negocio. Algo fuerte. Algo que le doliera. Pero cada vez que me imaginaba haciéndolo, me veía a mí mismo convertido en él. Manipulador. Frío. Despiadado. Y eso me detuvo. Porque yo no quería ser como él. No quería permitir que su oscuridad me contagiara. En lugar de eso, me tiré al abandono. Dejé el trabajo. No podía concentrarme. Me alejé de mis amigos. Empecé a beber solo, encerrado. Comía cualquier cosa, dormía mal. Me hundí. Un día, mi vieja me llamó llorando. Me dijo que si seguía así iba a enfermarme. Que ella ya había perdido a un hijo, mi hermano mayor, cuando yo era chico, y que no quería perder otro, aunque fuera en vida. Eso me partió. Porque en medio de todo, no me estaba dando cuenta del daño colateral. No era solo yo el que estaba mal. Estaba arrastrando a los que sí me querían de verdad. Y ahí, entre el alcohol, el vacío y la tristeza, volví a terapia.
No fue fácil. Me senté frente a una psicóloga que apenas conocía y me costó soltar palabra. Pero un día, después de varias sesiones, me miró a los ojos y me dijo: no podés sanar si seguís dándole poder a quienes te destruyeron. Esa frase me quedó clavada. Me hizo entender que, mientras siguiera pensando en Julio, en Sofía, en lo que me hicieron, ellos iban a seguir manejando mis emociones. Iban a seguir viviendo dentro de mí, gratis, ocupando espacio. Y ahí tomé una decisión. No los iba a perdonar. No todavía. Pero iba a sacarlos de mi vida. No con violencia. No con gritos. Con indiferencia. Porque a veces el mayor castigo para alguien que te quiso ver destruido es seguir en pie. Sin odio. Sin rencor. Pero sin ellos. Bloqueé a Sofía. Bloqueé a Julio. Tiré las fotos. Eliminé los chats. Cerré el ciclo. Pero la historia no termina ahí. Unos meses después, cuando ya pensaba que todo estaba atrás, me encontré con Sofía de nuevo. Y lo que me dijo esa vez. Lo cambió todo otra vez. La vi por casualidad, o eso quiero creer. Estaba en una librería del centro, buscando un libro que me habían recomendado en terapia, uno de esos que hablan de soltar, de sanar, y de pronto, ahí estaba ella. Sofía. Con el mismo peinado de siempre, con esa forma de caminar como si nada pudiera tocarla, pero con los ojos apagados. No me vio al principio. Yo me quedé quieto, congelado. No sabía si esconderme o enfrentarla. Pero ella me vio. Y se acercó. Hola, me dijo bajito, como si no supiera si tenía permiso para hablarme. Yo no contesté. Solo la miré. No esperaba verte, siguió. ¿Podemos hablar? Por favor. Dudé. Parte de mí quería mandarla al carajo. Otra parte quería respuestas. Así que asentí, sin decir una palabra, y salimos de ahí. Caminamos hasta un parque cercano y nos sentamos en una banca. Pasó un rato en silencio. No sé por dónde empezar, dijo al fin. Por donde quieras, total, ya me destruiste toda la vida. Un poco más no hace diferencia. Bajó la cabeza. Parecía derrotada. Sé que no merezco ni una palabra tuya. Sé que lo que hice fue una mierda. Pero no fue como vos pensás. Ahí sí me reí. Amargo. ¿Me vas a decir que no te acostaste con Julio? Sí, sí lo hice, admitió, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no fue por deseo, ni por amor. Fue por presión. Por miedo. Por manipulación. Me quedé en silencio. No porque le creyera, sino porque no entendía a dónde quería llegar. Julio sabía cosas de mí, continuó. Cosas del pasado que ni vos sabés. Cosas que me daba vergüenza que salieran a la luz. Me amenazó. Me presionó. Me hizo sentir que si no cedía, iba a destruirme. Me quedé helado. ¿Estás diciendo que te forzó? No físicamente. Pero emocionalmente sí. Me hizo sentir que no tenía salida. Que si vos te enterabas de mi pasado, ibas a dejarme igual. Que él era el único que me entendía. Me fue envolviendo, haciéndome sentir sola, débil, y caí. No supe qué decir. Porque, loco, si lo que decía era verdad, entonces Julio no solo me había traicionado a mí. También la había usado a ella como arma. Como pieza de su venganza. ¿Por qué no me lo contaste antes? Le pregunté, con un nudo en la garganta. Porque me daba vergüenza. Porque vos me veías como una mujer fuerte, valiente, y no quería que supieras lo rota que estaba por dentro. Pensé que era mejor que me odiaras a que me vieras con lástima. Ahí me quebré. Porque por más dolor que yo tuviera, también podía ver el suyo. Y no sabía si era verdad, si era parte de otra manipulación, pero sus lágrimas, su voz, no sonaban falsas. Yo no quiero que me perdones, me dijo, agarrándome la mano. Solo quería que supieras la verdad. No busco volver, ni arreglar nada. Solo necesitaba decírtelo. Y se fue. Así, sin más. Caminó con esa tristeza colgándole de los hombros, como si llevara años cargando algo que por fin soltó. Yo me quedé ahí. Con la cabeza hecha un desastre. ¿Y si todo fue parte del juego de Julio? ¿Y si ella también fue víctima, no solo cómplice? ¿Y si yo la odié todo este tiempo sin saber lo que realmente pasaba?
Esa noche volví a terapia. Y le conté todo a mi psicóloga. Me miró con calma, y me dijo algo que todavía no sé si me gustó o me jodió más. A veces, la vida no tiene un solo villano. A veces todos estamos rotos, y nos rompemos entre nosotros sin querer. Desde ese día, empecé a escribir. No para nadie. Para mí. A volcar todo en un cuaderno viejo, como un espejo de mi alma. Porque entendí que, si no le daba forma a todo esto, si no sacaba lo que tenía adentro, iba a terminar igual que Julio. Pero cuando empecé a escribir, encontré algo que no esperaba. Un recuerdo de mi infancia, uno que había bloqueado durante años. Y ese recuerdo, cambió la forma en que entendía mi historia entera. Cuando empecé a escribir todo lo que me pasaba, lo hice sin pensar mucho. Como un vómito emocional. Agarraba la lapicera y salía solo. Palabras sueltas, frases rotas, insultos, recuerdos. No importaba si tenía sentido o no. Solo quería vaciarme. Y en una de esas noches, mientras escribía, puse algo que me dejó frío. La primera vez que sentí que alguien me traicionaba fue con mi viejo. Lo leí 3 veces. Ni siquiera recordaba haberlo escrito. Pero ahí estaba. Mi viejo. Ese tipo del que casi nunca hablaba. Que se fue de casa cuando yo tenía 8 años. Que desapareció como si fuéramos una carga que ya no quería llevar. Y ahí me cayó la ficha, loco. Lo de Julio, lo de Sofía, todo ese dolor, toda esa rabia que tenía dentro, no empezó con ellos. Viene de mucho antes. Viene de cuando ese hombre me miró a los ojos, me prometió que iba a volver, y nunca más apareció. Mi vieja siempre me decía que él no estaba listo para ser padre. Que era inmaduro. Que no supo cómo manejar la vida. Yo me tragué todo eso. Me hice el fuerte. Me dije, no lo necesito. Pero la verdad era otra. Lo necesité toda mi vida. Y ese vacío, esa sensación de abandono, de no ser suficiente, se fue metiendo en mi forma de vincularme con todos. Con Julio, me aferré a la idea de tener un hermano. De tener a alguien que no se fuera. Con Sofía, me aferré a una mujer que parecía incondicional. Buscaba algo que llenara ese hueco que dejó mi viejo. Pero lo hice sin darme cuenta. Como un instinto. Y cuando me traicionaron, no fue solo la traición de ellos. Fue como revivir esa primera herida. Como si el nene que fui volviera a gritar, otra vez me dejan solo. Me acuerdo que esa noche lloré como hacía años no lloraba. No como hombre. Como hijo. Como ese nene de 8 años que se quedó esperando en la ventana, creyendo que en cualquier momento su papá iba a aparecer. Pero no apareció. Y nadie me enseñó a sanar eso. Lo que más me dolía era no haberlo enfrentado nunca. No haber tenido la oportunidad de decirle lo que me hizo. De mirarlo a los ojos y gritarle todo lo que me callé por décadas. Así que hice algo simbólico. Agarré una hoja en blanco y le escribí una carta. Viejo. No sé si estás vivo o muerto. Pero quiero decirte que me rompiste. Que me dejaste con un hueco que ningún amigo ni mujer pudo llenar. Que crecí buscándote en la gente. Que me sentí menos, incompleto, siempre. Y que te odié por eso. Te odié en silencio. Pero ya no quiero seguir cargando este odio. Porque me está matando. No fue una carta de perdón. Fue una carta de liberación. Y cuando la terminé, la quemé. Miré cómo las letras se volvían ceniza, cómo el papel se arrugaba, cómo el fuego se lo tragaba todo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de alivio. Ese fue el primer paso. No hacia la felicidad. No hacia la paz total. Pero sí hacia una versión de mí que no dependiera del pasado para entender quién soy. Porque entendí que, para empezar de nuevo, hay que aprender a despedirse de uno mismo. Y yo estaba listo para eso. O al menos eso creía. Hasta que apareció alguien del pasado. Alguien que había estado mirando todo desde las sombras. Y que tenía mucho más que decir de lo que yo imaginaba. Fue un domingo a la tarde. Estaba en la casa de mi vieja, ayudándola a arreglar unas cosas en el patio. Hacía meses que no la veía tan tranquila. Me ofreció un mate, y nos sentamos un rato al sol, como antes. De pronto, me dice, ¿sabías que Julio estuvo preguntando por vos? Sentí que me tragaba el aire. ¿Cuándo?
Le pregunté, tratando de sonar neutral. Hace un par de semanas. Se cruzó con la tía Norma en la feria. Le dijo que te había estado buscando. Que necesitaba hablar con vos. Que había cosas que tenía que explicarte. Me hervía la sangre. No entendía qué carajo quería ahora. ¿Explicarme qué? ¿Cómo fue que planeó destruirme con una sonrisa en la cara? Le dije que no sabía nada de vos, siguió mi vieja. Y era cierto. No me contás mucho últimamente, hijo. Me quedé callado. Porque tenía razón. Desde todo ese quilombo, había aprendido a cerrarme. A protegerme. Pero esa noche, no podía dormir. Daba vueltas en la cama, como si algo dentro mío supiera que lo de Julio no había terminado. Que había una parte de la historia que todavía no me habían contado. Así que hice algo que había jurado no hacer más. Le escribí. Un mensaje frío, seco, directo. Decime qué mierda tenés que decirme. Pero no me busques más. Ni una vez más. Me contestó a los 10 minutos. Hay algo que tenés que saber. No lo hice solo por venganza. Había alguien más. Ese mensaje me dejó helado. ¿Quién? Le pregunté. Tardó. Me clavó el visto un rato largo. Pensé que no iba a responder. Hasta que llegó el mensaje que me cambió todo. Tu viejo. No lo entendí. No, mejor dicho, no quise entender. Mi viejo, ¿qué carajo tiene que ver con esto? Y ahí me soltó la bomba. Él fue quien me llenó la cabeza cuando era pibe. Él fue el que me contó cosas tuyas. Me decía que vos eras el preferido, el hijo perfecto, que siempre te daban todo. Que no lo merecías. Que eras un falso. Me llenó de mierda. Desde chicos. Yo era un pendejo, y le creí. Y cuando se fue, no se fue solo. Me llevó con él un par de años. Me manipuló. Me hizo creer que vos eras el enemigo. Que vos lo habías echado. No sabía si gritar, llorar, romper el teléfono contra la pared o vomitar. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? ¿Mi viejo? El mismo tipo que me abandonó. ¿También había envenenado a mi mejor amigo contra mí? Y ahí empezaron a encajar cosas. Cosas que yo había olvidado. Que había enterrado. Como cuando Julio desapareció un tiempo de chicos. Todos decían que se había ido a vivir con un pariente. Pero nunca supe bien con quién. Ahora lo entendía todo. Mi viejo había usado a Julio. Lo convirtió en su herramienta de venganza. Por algo que yo, siendo un nene, ni siquiera entendía. Me quedé mirando la pared de mi cuarto durante horas. Pensando en cómo el veneno de una sola persona puede contaminar generaciones. Cómo un abandono mal procesado puede volver a aparecer años después, en forma de traición, de dolor, de muerte emocional. Julio me pidió hablar. Me dijo que lo necesitaba. Que quería pedirme perdón en persona. Que estaba en terapia. Que estaba entendiendo las cosas tarde, pero con claridad. No supe qué contestar. Una parte de mí quería escupirle en la cara. Otra, necesitaba entender hasta el fondo. Porque si ese hombre, mi padre, había sido el origen de todo esto, yo tenía que mirarlo de frente. Aunque fuera a través de los ojos de Julio. Porque ya no era solo una traición entre amigos. Era una historia de generaciones mal curadas. Una cadena de heridas. Y yo tenía que decidir si la rompía. O si me convertía en el siguiente eslabón. Quedamos de vernos en una plaza. Ni en su casa, ni en la mía. Un lugar neutral, abierto, donde el pasado no pudiera cerrarme las paredes encima. Llegué 10 minutos antes. Caminaba en círculos, con el estómago revuelto, como si tuviera veneno adentro. No sabía qué esperaba ver. ¿Un Julio arrepentido? ¿Un manipulador actuando? ¿Un tipo tan roto como yo? Cuando apareció, lo reconocí al instante. Pero ya no era el mismo. Estaba más flaco. Ojeroso. Con el pelo más largo, desordenado. Vestía como si no le importara. Pero en la cara, había algo distinto. No arrogancia. No culpa. Cansancio. Como si por fin llevara el peso de todo encima. Se acercó despacio. Gracias por venir, me dijo, y esa fue la primera vez en años que lo escuché hablar sin ese tono soberbio. Yo no respondí. Me senté en un banco,
y él se sentó al lado. Dejamos un espacio entre los dos. Como si fuera una línea invisible que decía, no te confíes. Pasó un rato en silencio. Hasta que él arrancó. Cuando mi viejo se fue, vos fuiste lo único que me quedó. Y sin embargo, me alejaron de vos. Él, tu papá, se encargó de eso. Lo miré. No hablaba con rencor. Hablaba como alguien que recién entendía lo que le hicieron. Me decía que vos eras el que lo había echado. Que tu vieja te metía cosas en la cabeza. Que vos eras el favorito, y que él no tenía lugar. Me llenó de basura, loco. Y yo era un pendejo. Le creí. Respiré hondo. Me dolía escucharlo, pero necesitaba saber más. Viví con él unos meses. No sé por qué nadie me lo preguntó mucho en ese tiempo. Todos daban por hecho que me había ido con mi tía. Pero fue con él. Y no sabes lo que fue eso. Se le quebró la voz. Me trataba como si fuera su hijo. Me compraba cosas. Me hablaba como si yo fuera especial. Me decía, vos sos el que vale, no como ese blandito. Y yo necesitaba sentirme querido. Así que me aferré a eso. Cerró los ojos. Pero con el tiempo, me di cuenta que no era cariño. Era odio camuflado. Me usaba para herirte. Y yo no lo entendía. Hasta que un día, me pegó. De la nada. Porque me vio llorando por mi vieja. Ahí me di cuenta que estaba atrapado. Me fui. Me escapé. Pero el daño ya estaba hecho. Yo ya estaba lleno de mierda. Lo miré largo. Todo lo que me estaba diciendo me desgarraba. No porque lo perdonara, sino porque, en el fondo, era como si estuviéramos dos sobrevivientes del mismo naufragio, contando cómo nos hundimos. No te busqué antes porque me daba miedo. Miedo de que me odiaras, miedo de verte y no poder sostenerte la mirada. Pero cuando me vi en el espejo y noté que me estaba pareciendo a él, me asusté. Me metí a terapia. Y ahí empezó todo a salir. Pasó un rato. No estoy acá para pedirte perdón. Porque no sé si eso cura algo. Estoy acá para decirte que yo también fui una víctima, pero eso no justifica lo que hice. Te fallé. Te lastimé. Te traicioné. Y no hay excusa que borre eso. Lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí odio. Sentí tristeza. Una tristeza tan profunda que dolía más que el rencor. Porque era más real. Porque por fin entendía que lo que nos separó no fue solo su traición, sino un legado de mierda que veníamos arrastrando sin saber. Yo no te voy a perdonar hoy, le dije, tranquilo, sin gritar. Porque todavía no sé si puedo. Pero escucharte, era necesario. Asintió. Se levantó. Me extendió la mano. No para saludar. Para sellar algo. Y la tomé. No como quien olvida, sino como quien empieza a cerrar una herida, sabiendo que la cicatriz va a quedar para siempre. Cuando se fue, me quedé sentado un rato largo. Y por primera vez, en medio de todo este quilombo, sentí que algo dentro mío empezaba a cambiar. Como si, después de tanto dolor, por fin estuviera empezando a volver a mí. Pero todavía faltaba alguien. La última pieza de este rompecabezas roto. Mi viejo. Y yo tenía que encontrarlo. Tardé semanas en decidirme. Buscar a mi viejo no era como escribirle a Julio. No había número, ni redes sociales, ni rastro claro. Era como buscar a un fantasma que me había perseguido toda la vida y que yo, en el fondo, no sabía si quería encontrar. Pero algo dentro mío no me dejaba en paz. Así que empecé. Hablé con mi vieja. Me dijo que lo último que supo fue que se había ido a un pueblo chico, cerca de la costa. Que alguien lo había visto ahí hace años. Nada más. Contacté a un par de parientes lejanos, incluso a gente que ni me hablaba. Me tragué el orgullo. Hice llamadas incómodas. Y al final, alguien me soltó un nombre. Carlos Herrera. Mismo nombre, nueva dirección. Una casa vieja. En las afueras de un pueblo donde nadie me conocía. Fui un sábado. Solo. Sin avisar a nadie. Mientras manejaba, sentía el corazón en la garganta. Las manos me temblaban sobre el volante. No sabía si estaba listo. No sabía si se podía estar listo para algo así. Cuando llegué, vi la casa, descuidada,
con la pintura descascarada, las ventanas sucias y un par de sillas de plástico en la entrada. Y ahí estaba él, sentado, viejo, más de lo que imaginaba, con la barba crecida, la mirada cansada, fumando. Me vio acercarme, pero no se levantó. Ni siquiera pareció sorprendido, como si supiera que ese día iba a llegar. «Hola, viejo», le dije. «Hola, hijo», respondió, como si fuera lo más normal del mundo. Silencio. Me senté frente a él, sin saludarlo con un abrazo ni un apretón de manos. Solo lo miré. «¿Tenés idea de todo lo que dejaste atrás?» Me miró. No con culpa, ni con arrepentimiento. Con algo peor, indiferencia. «Hice lo que pude», dijo, encogiéndose de hombros. Esa frase me encendió. «¿Hiciste lo que pudiste? Envenenaste a mi mejor amigo contra mí, lo llevaste con vos, y después te fuiste como si nada? Eso es hacer lo que podías». Suspiró. «Tu vieja me echó. Me sacó todo. Ustedes ya tenían su vida. Yo no iba a estorbar. Nos abandonaste, viejo. Me dejaste con una herida que nunca cerró. Y encima, volviste por la espalda, llenando de mierda a Julio». Se quedó callado. Me miró fijo. «Ese pibe era más fácil de moldear. A vos no te pude tocar. Siempre tan correcto. Tan bueno. Tan, de tu madre». Esa frase me partió. Ahí lo entendí todo. No me odió por lo que hice. Me odió por lo que no hice. Por no parecerme a él. Por ser todo lo que él no podía ser. ¿Me odiaste por no romperme?, le dije, tragando saliva. ¿Por no ser como vos? No dijo nada. Pero su silencio fue suficiente. «Bueno, acá me tenés», le solté. Roto. Con heridas. Con traumas. Con relaciones destruidas. «Ya estás contento, ¿no?». Lo vi titubear. Por primera vez, su cara cambió. «Yo también me rompí», dijo, bajando la voz. «Solo que a mí nadie vino a salvarme». Esa frase me descolocó. No porque lo justificara, sino porque entendí que, detrás de ese monstruo, había otro tipo igual de dañado. Igual de solo. Me levanté. «No vine a perdonarte. Vine a decirte que no te necesito más. Que todo lo que me hiciste no va a definir quién soy. Que tu sombra termina hoy». Se quedó mirándome. No sé si entendió. No sé si le importó. Pero yo me sentí más libre que nunca. Me fui sin mirar atrás. Y mientras manejaba de regreso, por primera vez en años, respiré distinto. Como si hubiera dejado algo enterrado en esa casa vieja. No el odio. No el pasado. A él. Y eso, era el inicio de mi verdadera transformación. Después de todo eso, volví a mi vida como se vuelve después de una tormenta fuerte. Las cosas seguían en su lugar, pero nada estaba igual. No me sentía feliz, tampoco tranquilo. Pero sí, más liviano. Como si hubiese dejado de cargar una mochila que ni me daba cuenta que tenía encima desde que era chico. El tema es que, cuando el ruido del pasado se apaga, aparece el verdadero silencio. Y ese silencio duele. Empecé a sentir cosas que antes no podía permitirme sentir. Tristeza profunda. Culpa. Soledad. Un vacío raro, como si al sacar todo lo podrido, me hubiese quedado hueco por dentro. No tenía a nadie. Mi vieja, sí, siempre estuvo. Pero había partes de mí que ni siquiera ella conocía. Y mis amigos, esos pocos que me quedaban, ya no eran lo mismo. Yo no era el mismo. Pasaba tardes enteras encerrado. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Me preguntaba si todo esto que hice, todo lo que enfrenté, realmente iba a servirme de algo. Si iba a poder ser un tipo nuevo, o si simplemente me había quedado sin fuerzas para seguir siendo el de antes. Me empecé a acercar a la terapia. No fue fácil. Me costaba abrir la boca, hablar sin hacerme el fuerte, sin decir está todo bien cuando en realidad por dentro era un desastre. Pero lo hice. Y ahí, en uno de esos días, en plena sesión, me salió decir algo que me sacudió. Yo me convertí en el adulto que necesitaba cuando era chico. Pero ahora no sé qué hacer con este tipo que soy. La terapeuta solo me miró. Me dijo que no tenía que tener todas las respuestas.
Que a veces sobrevivir no es suficiente, que también hay que aprender a vivir después. Esa frase se me quedó clavada. Empecé a escribir. A sacar todo. A vaciar lo que tenía adentro. Cartas que nunca iba a mandar. Diálogos que nunca pasaron. Recuerdos que nunca terminé de procesar. Una noche, escribí una carta a Julio que sí le mandé. No para perdonarlo, sino para cerrar la historia. Fuiste mi hermano. Después mi traidor. Y ahora sos un espejo roto. No te deseo mal, pero tampoco te quiero cerca. Necesito sanar lejos de vos. Me respondió con un simple gracias. Te entiendo. Te respeto. Y eso fue todo. Empecé a dormir mejor. No perfecto. No todos los días. Pero mejor. Soñaba menos con gritos, y más con silencio. Y aunque la soledad todavía me abrazaba fuerte, empecé a ver que había algo del otro lado. Una posibilidad. Una vida distinta. Una nueva historia, que ya no tuviera que ver con traición, abandono ni máscaras. Y por primera vez, me animé a pensar. ¿Y si puedo empezar de nuevo? Porque el pasado no iba a desaparecer. Pero tal vez, podía dejar de doler tanto. Después de tanto tiempo encerrado en mi cabeza, pensé que ya no había espacio para nadie más. Que mi corazón estaba cerrado a fuerza de tanto dolor. Pero ella llegó sin aviso. Como una tormenta suave, silenciosa, pero que te remueve todo por dentro. Nos conocimos en un café, por casualidad. Yo estaba escribiendo, ella leyendo. Nada fuera de lo común. Pero algo me hizo mirarla más de una vez. No era una belleza perfecta ni una modelo de revista. Era real. Con sus ojos cansados, su sonrisa tímida y ese aire de quien también carga con una mochila invisible. Hablamos sin querer. De todo y de nada. Sin máscaras. Y de a poco, empezó a pasar algo raro. Una confianza que no esperaba. Una paz que no sentía desde hacía años. Con ella pude mostrarme sin tener que fingir. Sin miedo a ser juzgado por mis heridas, mis errores o mi pasado. Ella no me salvó. No vino a arreglarme. Solo estuvo ahí, como compañera en el caos. Me enseñó que confiar no es entregar todo sin reservas. Es elegir a quien dejar entrar, a quien mostrar tus grietas, y saber que no te van a usar para lastimarte. Pero no todo fue fácil. En el fondo, el miedo seguía ahí, invisible pero presente. A veces me alejaba sin explicación. Sin decir nada. Ella sufría, y yo también. Pero cada vez que nos distanciábamos, algo más fuerte nos traía de vuelta. Aprendí que sanar no es un camino recto. Es una serie de pasos hacia adelante y hacia atrás. De luces y sombras. Y también entendí que no estaba solo. Que podía permitirme querer y ser querido. Con ella, por primera vez, sentí que la esperanza no era una palabra vacía. Era real. Y justo cuando empezaba a creer en esa posibilidad, el pasado volvió a golpear la puerta. Una llamada. Una noticia inesperada. Y todo se complicó de nuevo. Esa llamada no la voy a olvidar nunca. Era Julio. Después de todo el tiempo sin contacto, apareció con una noticia que me voló la cabeza. Decía que estaba enfermo. Que la vida lo había golpeado fuerte, pero que quería hablar conmigo. Que quería intentar arreglar algo. Por un momento, sentí que todo el dolor y la rabia se mezclaban con algo más. La culpa. Esa maldita culpa que siempre vuelve cuando menos la esperas. No sabía qué hacer. Hablar con él podía abrir heridas que creí cerradas. Pero también podía ser una oportunidad para cerrar definitivamente el ciclo. Le dije a ella, la que me estaba ayudando a sanar. Me dijo que escuchara a mi corazón, pero que no olvidara protegerme. Después de pensarlo, acepté. Nos encontramos en un parque. Sentí miedo, pero también una extraña paz. Él estaba diferente. Más cansado, más humilde. Las palabras no salían fáciles. Cada frase parecía una batalla. Me pidió perdón, pero sabía que no bastaba. Yo no estaba listo para perdonar, ni sé si alguna vez lo estaré. Pero sí pude escuchar. Pude entender el dolor que también cargaba. La envidia que sentía hacia mí, la inseguridad que lo llevó a traicionarme. Y aunque el daño estaba hecho, algo cambió ese día. No un final feliz.
No un perdón perfecto. Pero sí un comienzo para dejar de pelear con fantasmas. Salí de ese encuentro con la certeza de que la venganza no me haría bien. Que mi paz no dependía de destruirlo, sino de construir algo nuevo. Y justo cuando creía que podía respirar tranquilo, la vida me puso a prueba otra vez. Porque sanar duele. Y a veces, el dolor es la única forma de crecer. Después de ese encuentro, no fue magia. No me desperté un día y todo estaba bien. Al contrario, sentí que el dolor se hacía más grande, como si tuviera que atravesar un túnel oscuro antes de ver la luz. Empecé a revivir cosas que había enterrado por años. Los momentos en que me sentí invisible, rechazado, menos que los demás. Los juicios, las miradas que me hacían sentir que no importaba. Me di cuenta de que no solo había sufrido por la traición de Julio o el abandono de mi viejo. Había cargado con heridas del pasado que me moldearon y me dañaron. Y ahí, en esa oscuridad, tuve que decidir. ¿Seguiría preso de ese dolor? ¿O se animaría a perdonarse a sí mismo? No un perdón fácil, ni rápido. Uno real, profundo. Uno que me permitiera soltar la culpa, la rabia y la vergüenza. Fue la pelea más dura que tuve. Contra mis miedos, mis inseguridades, mi voz interna que me decía que no valía nada. Pero en medio de ese caos, encontré algo que no esperaba. Una fuerza. Una voluntad que me hizo seguir. Que me dijo, no sos la suma de tus heridas. Que me recordó que podía ser más que eso. Y en ese momento supe que la libertad no estaba afuera. Estaba adentro. Era dejar de huir. De esconderme. De pretender que estaba bien cuando estaba roto. Fue el comienzo de una transformación verdadera. De aceptar que no estaba solo. Que podía pedir ayuda. Que merecía ser feliz, aunque todo el mundo me hubiese enseñado lo contrario. Esa noche, me miré al espejo y vi a un tipo que todavía estaba luchando, pero que por primera vez, tenía esperanza. Porque sanar duele, sí. Pero también libera. Y yo estaba listo para vivir libre. La verdad es que no fue un cambio de la noche a la mañana. Empezar de nuevo duele más de lo que imaginaba. Porque no es solo dejar atrás lo malo. Es aprender a confiar otra vez. A abrir el corazón sin miedo. A levantarse cuando la vida te vuelve a caer. Con ella a mi lado, con sus defectos y sus luces, aprendí que la perfección no existe. Que los errores no son el fin del mundo. Que lo importante es seguir intentándolo. Empecé a rodearme de gente que realmente quería verme bien. Que no me juzgaba por mis cicatrices. Que celebraba mis pequeñas victorias. Me di cuenta que estaba construyendo algo distinto. No una vida perfecta, ni sin problemas. Pero una vida mía. Una donde yo era el protagonista, no la víctima. También tuve que soltar relaciones tóxicas, personas que solo me recordaban lo peor de mí. Eso dolió tanto como la traición. Pero era necesario. Porque para crecer hay que hacer espacio. Y hacer espacio duele. Pero es un dolor sanador. Hoy, no soy el mismo tipo que era cuando empecé esta historia. Soy alguien que aprendió a caer y a levantarse. Que entendió que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Que perdonar no siempre significa reconciliarse, sino liberarse. Y aunque sé que la vida me va a seguir poniendo a prueba, estoy listo para enfrentarla. Porque esta vez, sé quién soy. Y no tengo miedo. Ahora que estoy acá, mirando atrás, me doy cuenta de todo lo que pasó, de todo lo que sufrí, y de todo lo que aprendí. No fue fácil. Nunca lo es. Pero también entiendo que no me quebré del todo. Que cada golpe, cada traición, cada lágrima, me hizo más fuerte. Que el verdadero enemigo no era Julio, ni mi viejo, ni nadie afuera. Era el miedo adentro mío. El miedo a no ser suficiente. El miedo a perder, a quedarme solo. Pero también descubrí que ese miedo no me define. Que puedo elegir cómo vivir con él. Que puedo usarlo para crecer, no para paralizarme. Me arrepiento de muchas cosas, claro. De haber confiado demasiado, de haberme callado cuando debía hablar, de haberme dejado herir sin levantar la voz. Pero también agradezco cada herida, porque me enseñó quién soy en verdad. Hoy sé que la vida no es justa. Que no todos te van a querer bien. Pero también sé que puedo amar, confiar y ser amado. A mi manera. Con miedo, con dudas, con cicatrices.
pero con ganas de seguir adelante. Esta historia no termina acá. Sigue en cada paso que doy, en cada elección que hago. Y aunque el pasado siempre va a estar ahí, ya no me controla. Yo soy quien escribe mi futuro. Y esa, más que cualquier cosa, es la verdadera libertad.